Buenos días, hermanos. Cerremos los ojos y oremos. Padre amado, te agradecemos, Señor, por esta congregación y te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos acompañes ahora, Señor, y nos estés enseñando, nos estés hablando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días estuve en otro país y escuché a un político de ese país que decía más o menos así, o yo lo interpreté, decía: hay que eliminar todo vestigio de educación religiosa y provocar que los jóvenes sean educados para ser exitosos. Educados para ser exitosos. Recibió muchísimos aplausos y un análisis medio ligero de esa reflexión que hizo, de ese discurso. Uno podría estar de acuerdo en cuanto a cuidar la laicidad en la educación y en cuanto a la educación, la importancia de la educación. Sin embargo, yo me acuerdo que tuve que manejé cerca de 1000 kilómetros, un montón de kilómetros, y ahí la cabeza me empezó a funcionar. Y la educación y eliminar todo vestigio de educación religiosa. Cuando decía educación religiosa, dado el contexto de ese país, se refería sin duda a los valores cristianos, sin duda. Resulta que, bueno, yo no tuve un diálogo con ese político, no sé realmente qué había en su corazón, pero lo que yo escuché, lo que interpreté, podría decir lo siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hubo campos de exterminio de 6 millones de personas que fueron diseñados por arquitectos e ingenieros muy académicos y muy educados. Y además se hizo experimentos con los embriones humanos de las mujeres judías embarazadas, unas torturas terribles, y eso lo hicieron médicos universitarios, con NERS, asistido de NERS, y enfermeras, todos muy universitarios, muy cultos, muy educados, ¿no? Camboya, en la década del 70, sufrió un genocidio. La tercera parte de la población fue asesinada. Camboya, década del 70, los veteranos se acordarán. El líder, Pol Pot, recibió educación, era de Camboya, recibió educación en Francia. Muy educado el genocida, ¿no? Un genocida sin duda. Un montón de líderes políticos que están al frente de varias naciones en África, en Asia, en todos los continentes, muy educados, tienen a sus países con hambre, dirigen corrupción. Entonces tengo muchas dudas de que la solución sea la educación y dejemos de lado los valores cristianos. El otro énfasis que él puso es que todo sea para que los jóvenes sean exitosos, ¿no? Buscando la palabra en el diccionario, éxito quiere decir algo así como resultado feliz. Es decir, mundanalmente o culturalmente hoy en día el tener éxito en la profesión, en el deporte, el tener éxito en lo que uno está realizando, es como sinónimo de felicidad. ¿Cómo no? Es el sinónimo de felicidad. Estaban con un grupo de amigos y uno mencionó una página en internet en la cual uno puede elegir la casa que uno quiere, el auto que uno quiere, el cónyuge que uno quiere. Uno puede elegir todas esas cosas y decían, ¡pa, qué bueno esa página! Todas cosas, objetos, ¿no? Todos objetos, y como sinónimo de felicidad. Tuve un cliente hace unos años que quería comprar un auto y vendía al otro, y yo veía que estaba comprando y vendiendo autos. Yo decía, ¿pero te dedicas a la compra-venta de autos? No, me dice, pero si hace poco compraste este, ahora lo vendés.
Era una persona muy joven y me decía, sí, los compro, los uso, pero a mí me aburro, me decía, me aburro. Los quiero tener, pero después me aburro, me decía. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tanta gente que tiene todas esas condiciones de fama, de dinero, que cumple esos requisitos que aparentemente son los postulados para ser felices, por qué son tan infelices? Yo recuerdo, por ejemplo, en la década del 60, al final del 60, yo era un niño y había lo que se llamaba el Festival de San Remo de la canción, y había un cantante joven que lo adoraban todas las chicas y era muy famoso, se llamaba Luigi Tenco, y era el candidato para ganar el Festival de San Remo. Yo tendría 6 años, y no me acuerdo la edad que tenía ahí, y estábamos todos esperando que Luigi Tenco ganara el Festival de San Remo. Llegó el resultado y no ganó, y no ganó. Y lo terrible fue que se suicidó. No sé si no habrá sido la única causa que lo habrá llevado a eso, ¿no? En mi vida, fue mi primer contacto, esa idea de que yo no sabía que los seres humanos se mataban. Fue la primera vez y por eso hoy me acuerdo y lo comento. Pero tenía toda la fama, todo el éxito, todo lo que uno quería tener, se quitó la vida. ¿Y cuántos artistas? ¿Cuántos artistas? Hay un conjunto inglés de rock, ¿no?, que se llama King Crimson, yo lo escuchaba en la década del 70 por ahí, que tenía una canción que decía, confusión será mi epitafio. Confusión será mi epitafio. ¿Saben lo que es el epitafio, no? Hoy no se acostumbra tanto, pero es cuando sepultan a alguien, le ponen la lápida y lo que se escribe. Entonces alguien decía, la canción decía, confusión será mi epitafio. Los invito a abrir vuestras Biblias en un libro sapiencial en el Antiguo Testamento que se llama el Eclesiastés, que fue muy discutido si se incluía o no en el canon del Antiguo Testamento, incluso en el canon de la Biblia hebrea. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy, porque me gusta un giro gramatical ahí, alguna expresión. Y dice así, Eclesiastés capítulo 2. El Eclesiastés ¿qué era el Eclesiastés? El Eclesiastés quiere decir el que dirige una eclesia, una asamblea. Se le dice el predicador, pero no necesariamente un predicador, es alguien que dirige una asamblea. Y acá tenemos un hombre que tendría 50 años o pasado los 50 años, que hace una especie de balance de su vida. Por eso presten atención, obviamente, con los parámetros de la época. Por ejemplo, cuál es el sentido de la riqueza en ese momento, que no son los mismos parámetros que hoy en día. Pero miren lo que dice. También me dije a mí mismo, ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome, voy a darme buena vida, pero hasta eso resultó vana ilusión. Y concluí que la risa es locura y que el placer de nada sirve. Con mi mente, bajo el control de la sabiduría, quise probar el estímulo del vino y me entregué a él para saber si eso es lo que más le conviene al hombre durante sus contados días en este mundo. Realicé grandes obras. Esa necesidad del hombre de eternizarse en las obras, ¿no? Las pirámides o los puentes que tienen las placas con el presidente que lo inauguró, ¿no? Realicé grandes obras, me construí palacios, tuve mis propios viñedos. El tener viñedos era una señal de tener poder. Cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Construí represas de agua para regar los árboles plantados. Compré esclavos y esclavas, otro síntoma de mucha riqueza. Y aún tuve criados nacidos en mi casa. También tuve más vacas y ovejas que cualquier otro antes de mí en Jerusalén. Junté montones de oro y plata, tesoros que antes fueron de otros reyes y de otras provincias. Tuve cantores y cantoras, placeres humanos y concubina tras concubina. Otro síntoma, por ejemplo, se habla de la Biblia que Salomón tenía 900 concubinas, que no sé si las conocía, pero era más bien el prestigio de tener concubina. Tal vez fue Salomón el que escribió esto, ¿no? Muchos dicen que sí. Y dice,
fui un gran personaje, o sea, tuvo fama. Y llegué a tener más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de eso, la sabiduría no me abandonaba. Nunca me negué a ningún deseo, jamás me negué a ninguna diversión. Gocé de corazón con todos mis trabajos y ese gozo fue mi recompensa. Me puse a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado realizarlas y me di cuenta de que todo era vana ilusión. Un querer atrapar al viento. Esta es la frase que me gusta de esta versión. Vana ilusión, un querer atrapar al viento. Y de que no hay nada de provecho en este mundo. El 14 dice, el sabio usa bien los ojos, pero el necio anda a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que a todos les espera lo mismo. Y me dije, lo que le espera al necio también me espera a mí. Así que de nada me sirve tanta sabiduría. Hasta eso es vana ilusión. Porque nunca nadie se acordará ni del sabio ni del necio. Con el correr del tiempo todo se olvida y sabios y necios mueren por igual. Llegué a odiar la vida, pues todo lo que se hace en este mundo resultaba en contra mía. Realmente todo es vana ilusión, es querer atrapar al viento, dice. Si tenía algún psicoanalista cerca, seguramente iba a tener acá un paciente muy depresivo, ¿no? Por lo menos le parece bastante depresivo, pero es el alma humana volcada en el texto y tiene más de 2500 años y nos dice mucha cosa esto. Nos dice un mensaje importantísimo. Uno de mis escritores favoritos, que se llama, un escritor británico, que siempre escribía frases muy inteligentes, siempre con su reflexión. Oscar Wilde dice, en este mundo hay solo dos tragedias, no exageración, ¿no? Pero dice, hay solo dos tragedias. Una es no obtener lo que quiero. La otra es obtenerlo, dice. Esta última es la peor. Es una verdadera tragedia, porque él fue muy famoso. Él hizo mucho dinero. Él escribía obras y se vendían y se vendían y se vendían. Pero cuando tenía todo eso se daba cuenta con esa inteligencia que tenía de que todo eso era nada y empezó a cometer errores y errores y errores en su vida, ¿no? Tiene el último libro de él, que es en la cárcel, fue preso por corrupción, escribe un libro que se llama De Profundis, y es un diálogo con Dios. Yo los invito a leer, es De Profundis, pues un profundo diálogo con Dios. Un rabino norteamericano que se hizo famoso por los libros que escribió, Harold Kushner, tiene un librito que se llama Cuando nada te basta, y en ese libro, Cuando nada te basta, analiza el Eclesiastés. Y entre las conclusiones que tiene este rabino, que es interesante, yo discrepo con otras cosas por el punto de vista cristiano, pero las interesantes conclusiones que dice, nuestras almas no están sedientas de fama, confort, riqueza ni poder. Esas gratificaciones crean casi tantos problemas como los resuelven. Nuestras almas están sedientas de sentido. Y deja un concepto interesante que no solo él fue el que puso este concepto. En la década del 20, del 30, del 40 hubo un famoso psicoanalista de la barra de Sigmund Freud, después se peleó con Sigmund Freud, que se llamó Carl Jung, un vienés, que decía, alrededor de un tercio de mis pacientes no padece. Era un hombre muy famoso, la clientela de él era muy enorme y muy rica también. Dice, alrededor de un tercio de mis pacientes no padece una neurosis definible en términos clínicos. No se sabe bien qué es lo que tienen en términos clínicos, dice, sino más bien sufre por la insensatez y futilidad, es decir, quiere decir inútil, y futilidad de su vida. Esto puede denominarse
la neurosis general de nuestro tiempo. Lo que nos frustra y nos impide ser felices es que nuestras vidas carezcan de sentido. Encontrar sentido a la vida no es una necesidad biológica como tener sed o hambre, no es psicológica como es la necesidad de ser aceptados para mejorar la autoestima, sino que es una necesidad espiritual. Y por eso el hombre, cuando descubrió que la vida es algo más que sobrevivir, se volcó a la religión. Un psicoanalista lo dijo así, y fue acá donde rompió con Freud. Otro psicoanalista famoso, que esto no, ustedes creo que no se ve bien esa, se llamó Viktor Frankl, fue un hombre también de Viena, judío, era médico, durante la Segunda Guerra Mundial fue a parar a los campos de concentración, allí le mataron a los padres, a la esposa que estaba embarazada, él cada día decía, no sabía lo terrible que es, lo mejor es estar dormido en los campos de concentración, él hizo todo escribió sobre todo lo que vivió, escribió un libro famoso que hoy se llama, tenía otro nombre, pero hoy se llama El hombre en busca de sentido. Es un libro que yo releo porque tiene un montón de aportes. Y en ese libro, las conclusiones que él sacó, es el fundador de la logoterapia, dice que en los campos de concentración nazis dan fe de que los prisioneros más aptos para la supervivencia, es decir, los que sobrevivieron los campos de concentración, resultaron ser aquellos a quienes esperaba alguna persona o les apremiaba alguna responsabilidad de acabar una tarea o cumplir una misión. Es decir, los que sobrevivieron a los campos de concentración no fueron los más fuertes físicamente, sino a los que los esperaba algo. Sentían que había algo para hacer todavía. La salud psíquica, dice, la salud psíquica precisa un cierto grado de tensión interior, esa tensión existente entre lo que uno ha logrado, imaginen una cuerda así, en lo que uno ha logrado en la vida y lo que queda por conseguir. Esa es la tensión psíquica, eso es salud, dice él. En cambio, si no tuviéramos metas, no pensáramos que queda algo por conseguir, ese hilo se debilita, ¿no? Pero hay una tensión necesaria. Y esa es la gente que sobrevivió a los campos de concentración, decía él. Nosotros los cristianos, si queremos saber quién es el hombre feliz, si queremos saber qué es el éxito, lo primero que tenemos que hacer, y lo segundo, lo tercero y lo último, es preguntarle al ser más sabio del universo, ¿quién es el hombre feliz? Y si ustedes buscan una concordancia temática, son unos libritos que usted busca un tema y le dice todos los pasajes en la Biblia, por ejemplo, la felicidad. Van a encontrar un montón de respuestas. Y yo quiero llevarlos a un texto maravilloso, que es el Sermón del Monte, el comienzo del Sermón del Monte. Los invito a leer el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Allí Jesús estaba en un escenario hermoso en el lago de Galilea, en una zona alta, tenía todo un auditorio ahí queriendo escuchar, y él dice el texto incluso que, y viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, bien la expresión del maestro, es una expresión bien judía, del momento abriendo su boca, incluso cuando dice sentándose, ese es el propio del maestro. Por ejemplo, cuando hablamos de cátedras en las universidades, la cátedra es el asiento, ¿no? El maestro se sentaba y habló, diciendo, y dice así, lo primero, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es lo primero que dice. La palabra bienaventurados quiere decir muy feliz, felicísimos, dichosos, y parecen paradojas, contradicciones, todo lo que vamos a leer. Porque dice, bienaventurados
Y uno dice, bueno, el que tiene la Ferrari, ¿no? La testarosa, esa terrible Ferrari. No, dice, los pobres en espíritu. Y pongo el énfasis en, porque no es de espíritu, que es otra cosa. El pobre de espíritu es un individuo que, si lo quieren ver definido, está en el famoso libro de José Ingeniero, el argentino José Ingeniero, El hombre mediocre. Tiene más de 100 años el libro, es una vigencia tremenda. El hombre mediocre, es decir, esa persona que todo le resbala, que no le importa, que no sabe ni lo que le está pasando alrededor de él, está metido en lo de él, ni se ocupa de su salud. El hombre mediocre. No dice, bienaventurados los pobres de, uno decía, Homero Simpson, me decía uno, no es los pobres de espíritu, sino los pobres en espíritu, en espíritu. No se refiere a la pobreza material, sino que se refiere a la pobreza espiritual, que lo que significa que es una persona que no es autosuficiente. No es autosuficiente. Sabe que necesita, sabe que es humilde. Tiene ese espíritu de pobre en el sentido de que sabe que necesita de Dios, que él no lo puede todo. Según el Evangelio de Lucas, los discípulos en la cena, en la última cena, se pusieron a discutir quién era el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús se ató una toalla en la cintura, tomó una palangana con agua e hizo la tarea de lavarle los pies, que era una tarea que hacían los esclavos del anfitrión de la casa. No entendían nada, porque la discusión era, ¿quién era el mayor en el reino de los cielos? Y ahí tenían a Dios encarnado limpiándole la mugre de los pies. Sin hablar, les dio un tremendo mensaje. Pero hay mucha gente que se cree, y tal vez yo también, que nos creemos importantes como para hacer cosas humildes, ¿no? Hay cosas, no, pero eso no es para mí, ¿eh? Sin embargo, se nos llama, la soberbia es algo que está, Dios resiste al soberbio, ¿no? La soberbia es algo que está muy condenado en la Biblia, ¿no? Se nos llama continuamente a ser humildes y además a reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos a Dios. La segunda bienaventuranza dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nuevamente, como una contradicción. ¿Cómo van a ser felices los que lloran? No necesariamente, no es el que llora por llorar. Y hay algunos que sostienen que se refiere a ese llanto profundo cuando uno vive una tragedia, esas tragedias que uno nos sacuden y uno busca realmente el consuelo. Y cuando buscamos el consuelo de Dios, es el mejor camino que podemos tomar. Pero, en realidad, hay otros autores que sostienen que no se refiere a eso el texto. Que lo que se refiere es cuando el ser humano toma conciencia de pecado. Toma conciencia de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Jesús fue invitado por un tal Simón, un religioso, a la casa a comer, y apareció una mujer que no habló, una mujer que en el pueblo era considerada como una pecadora, no se dice qué pecado, pero que era una pecadora, y que empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar a los pies de Jesús, y le puso perfume en los pies a Jesús, y le secó con los cabellos, y el dueño de casa le dijo a Jesús, pero ¿cómo? No sabe con quién está, con esta pecadora, y bueno, y ahí hace todo un discurso Jesús de la importancia del arrepentimiento, del arrepentimiento. Hay un autor que se llama John Stott, un biblista inglés impresionante, que decía que nosotros en las congregaciones
en vez de estar tan alegres, deberíamos llorar más, porque es en el momento que estamos más en contacto con una santidad. Vemos la dimensión de la santidad de Dios y de la poca cosa que somos, ¿no? La poca cosa que somos. Llorar por arrepentimiento. Es un síntoma de un verdadero arrepentimiento. Cuando uno realmente se aflige porque toma conciencia de lo que somos, de lo que hemos hecho. Yo brevemente quiero contar algo que me conmovió mucho en la década del 80 y en el año 86, 87 hubo una película que sacó Oscar y unos premios bárbaros, que es para mí la mejor película del actor Robert De Niro, para mí es la mejor, que me gusta mucho como actor, donde esto es en Paraguay, hace siglos. Ocurre que un señor, que era capitán, cazaba indígenas de la selva, los cazaba y los vendía como esclavos. Y era un hombre que siempre estaba con la espada y la coraza y el casco, y era un hombre muy perverso, muy malo, pero un día vivió una serie de tragedias, vivió unas tragedias, y terminó matando al hermano, y a él en un momento hizo un clac su cabeza, y se pone a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y camina por la ciudad, y la gente lo veía llorar a el hombre ¿cómo va a llorar y llorar y llorar? Y termina en una pieza donde había una serie de mendigos, y ahí se puso a llorar ahí, apareció un sacerdote, que es un actorazo también, Jeremy Irons, y se le acerca y lo ve llorando, y le llamó la atención, y lo abraza, y él sigue el llanto, y lo invita a vivir en la selva, en la misión jesuítica, con los aborígenes, que resulta que él los cazaba con feta, los cazaba, y él acepta y se va. Pero cuando van caminando por la selva, que tienen que cruzar ríos, él siempre llevaba arrastrando el pesado cargamento de él, que era la coraza, el casco, la espada y no sé cuántas cosas más. Y era muy pesado eso, y lo llevaba con una cuerda, y hay una parte que tú tienes que subir un acantilado, y no puedes, todos suben y no pueden, y los indios lo empiezan a mirar y reconocen al cazador, al que los cazaba a él. Pero el sacerdote les explica, les cuenta, pero igual lo miran con mucha... Y él no puede subir el acantilado porque por el peso que lleva, y aparece un indio con un machete, y él supone que lo va a matar. Y cierra los ojos como esperando que lo mate, merezco la muerte. Y el indio lo que hace es cortar la cuerda y cae al río todo el pesado cargamento del pasado de él, del viejo hombre. Como dice la Biblia, somos nuevas criaturas, ¿no? Nacer de nuevo es nacer de nuevo. Y entonces todos los aborígenes se ponen a reírse de él, y él se pone a reír y se pone a llorar otra vez, y a llorar. Es fuertísima el mensaje del arrepentimiento. Entonces la recomiendo la película, tiene la música de Ennio Morricone, que es number one, una música celestial, ya es el antecedente de la música del cielo. La misión. La tercera bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos no son los débiles ni son los cobardes. Y quiero ir rápido para no aburrir, se me va el tiempo. En el siglo XVI, más o menos por allí, hubo en Salamanca un famoso sacerdote, un monje, llamado Fray Luis de León, que enseñaba Biblia. Su clase estaba llena de gente. Y cada vez que él enseñaba, empezaba las clases, decíamos ayer, y entonces encadenaba las clases, ¿no? Decíamos ayer, pero era tanta la gente que lo iba a ver y las otras clases no, que la envidia hizo que enemigos de él, por la envidia se formaron enemigos y lo acusaron. Pero miren de qué lo acusaron: de haber traducido el cantar de los cantares al castellano, porque era la época de la Inquisición, la Biblia solamente se podía leer la Vulgata en latín, y él lo acusaron de eso,
Y él dijo, yo no traduje nada al castellano, el cantar de los cantares. Y lo acusaron, entonces lo llevaron a acá, los clásicos tormentos de la Inquisición, las torturas. Los torturaban para que confesaran lo que no era cierto. 5 años, cuenta la historia. 5 años torturado y él nunca reconoció lo que no había hecho. 5 años. Cosa que le afectó muchísimo la salud, pero sobrevivió. Y hubo cambio de autoridades y lo liberaron. Y no solo lo liberaron, sino que fue restaurado a su cátedra en Salamanca. Y entonces cuando fue a dar la primera clase, se llenó la clase y todo el mundo esperaba que empezara a denunciar a los malvados que lo habían acusado. Y él empezó, se sentó y dijo, decíamos ayer, y borró 5 años de tortura, 5 años de tortura borró y siguió el texto de lo que estaba dando 5 años antes. ¿Quieren saber lo que es un manso? Bueno, Jesús, otro manso, ¿no? Todo lo que es uno cuando ve, uno dice, la cruz es un sacrificio terrible, pero la flagelación que vivió antes, la flagelación para llegar a la cruz, que le pegaban con unos instrumentos terribles que lo desgarraban, le abrían la piel, le abrían los músculos. Jesús igual se tenía que morir por la flagelación. La cruz terminaba el tema, ¿no? Pero la flagelación, eso nadie podía sobrevivir a eso. Y en la cruz dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed son necesidades fisiológicas, todos los días y a varias horas, algunos muchas horas, ¿no? Hambre y sed. ¿Pero de qué? No de comida, de justicia. ¿Y de qué justicia? ¿De qué es la justicia? ¿El poder judicial? No. La justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es la ley de Dios. La ley de Dios tiene una tensión continua con el mundo. Como yo les explicaba a unos amigos que se horrorizaban, decía, no toda ley para mí es ética. Como no va a ser, no es toda ley. Para mí no toda ley es ética. ¿Y cómo es eso? Bueno, hay mucha ley que va en contra de la ley de Dios. En contra de la ley de Dios. Por ejemplo, hoy en día hay mucha esclavitud, más de lo que pensamos. Pero en la legislación de todos los países en general no es aceptada y en realidad es prohibida. En el nuestro, desde que empezó el siglo XX, está abolida la esclavitud desde antes, ¿no? Pero ya está en la Constitución hace más de 100 años, ¿no? Pero hubo un momento en que era aceptado, era normal, todos tenían un esclavo. Pero hubo creyentes cristianos que esto lo vieron mal, no uno, muchos que lo vieron mal, y empezaron a hacer una contracultura. Y uno de ellos fue William Wilberforce, que les recomiendo esta película que se llama Amazing Grace. Amazing Grace. Y William Wilberforce empezó a promover dos normas, dos leyes. Una es terminar con el tráfico de esclavos en los mares, el Imperio Británico abarcaba mucho, y la otra es terminar con la esclavitud, es decir, esa gente que tiene de esclavos en sus casas, se acabó. O le pagan salario o se acabó. Se peleó con todo el mundo, el partido político, la gente que lo rodeaba. Él tuvo muchos conflictos, pero no desistió. William Wilberforce se mantuvo 40 años presentando esta ley que siempre se la rechazaban. 40 años de vida, 40 años. Y después de 40 años, las dos leyes fueron aprobadas. Él ya tenía 80 y pico de años y él murió el poquito de haber terminado. Hambre y sed de justicia, no hay que desistir. Uno podría decir, no, bueno, pero todo va de mal en peor, igual va a pasar, igual va a ocurrir. No es así. No es así. La mejor legislación, lo que ha sido de lo mejor para la humanidad, ha sido promovido por cristianos. El derecho laboral, el derecho cooperativo, el derecho de familia, ha sido promovido por hombres de fe, hombres que sabían que hay una ley, que saben que hay una ley superior. Nunca hay que desistir,
aunque sabemos que las cosas irán empeorando y cosas así. No, nosotros tenemos que hacer nuestros deberes en ese planeta. Y estos son bienaventurados. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia es un tema dificilísimo, porque cuando esa persona que nosotros entendemos que merece un palo, un castigo, nosotros tenemos que perdonarlo. Tener misericordia. La misericordia, a quien más le entendemos es a Dios. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, dice el libro de Lamentaciones. Nosotros tenemos que ejercer la misericordia y no la venganza, y no siempre la condena. Debería ser algo natural en nosotros. Bienaventurado lo de limpio corazón. El limpio de corazón, que tiene una reminiscencia de la ley levítica judía, la palabra limpio tenía que ver con la limpieza cultual, del culto. Es decir, yo no puedo tocar un muerto y después estar en la congregación, en el culto. No puedo, hay toda una lista en el libro de Levítico, capítulos 12, 13, 14, los animales que no se podían comer, y era todo lo externo, lo que yo no puedo hacer. Pero Jesús le da un vuelo ético. El limpio de corazón es el que no está contaminado. ¿Y qué quiere decir eso? Es el que no tiene un doble discurso. Es el que acá, hoy, el domingo, a veces esa cara editada de santo que a veces mostramos, yo, todos o algunos, es la misma cara que el lunes en el trabajo, que en la casa. Es decir, el limpio de corazón no tiene nada que esconder. Sabe que no hay nada para esconder. No es posible. No es posible. Pero lo tiene asumido y no tiene nada que esconder en su vida. Bienaventurados los pacificadores. No es solamente ausencia de guerra, sino que el pacificador tiene mucha conciencia de que la paz es un concepto divino. Un concepto divino, la paz. El pacificador es una persona que busca que el resto de la humanidad se reconcilie con Dios, en primer lugar. El pacificador es una persona que busca tender puentes, es el que tiene la iniciativa para reconciliar, para restaurar relaciones. El capítulo 12 del libro de la Carta a los Romanos, que es un resumen del Evangelio, ¿no? El capítulo 12, Pablo dice, si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Qué riqueza la frase de Pablo, ¿no? Si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Y eso es sanidad para el alma. Es limpiar un montón de esa profunda amargura con raíces que nos enferman, ¿no? Que nos enferman. La otra bienaventuranza, vamos terminando, dice que es la última, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Hubo tiempos y hay tiempos. Por ejemplo, ahora se celebró Pentecostés hace poco tiempo, hace pocos días. Y en la ciudad de Owo, O-W-O, en Nigeria, estaban así como nosotros, en una congregación, una iglesia protestante cristiana. Entraron unos individuos y empezaron a ametrallar a toda la gente. Y luego tiraron bombas y hace pocos días en Nigeria, Owo. ¿Quién escuchó? Esto en Nigeria es brutal, brutal. Quieren exterminar a los cristianos, pero no solo en Nigeria, hay otros países. Y no solamente los musulmanes, hay otras religiones muy anticristianas. Hoy en día la religión más perseguida es el cristianismo. Pueden consultar páginas como La Voz de los Mártires o Open Doors. Hay otras páginas que hablan de la crisis, de lo terrible que es. Pero nosotros mismos en la diaria muchas veces
cuando decimos en el trabajo o en grupos sociales que somos cristianos, hay un rechazo, burlas, ironías, y a veces tenemos problemas comerciales, y a veces tenemos problemas laborales, y nos posponen, y nos sacan. Jesús nos dice que somos bienaventurados. Bienaventurados porque tenemos una firmeza, tenemos una fe, algo que nos define. Somos la contracultura. Las bienaventuranzas 8 no son 8 personas distintas. Son las 8 características que todos los cristianos deberíamos tener. Unos dicen, bueno, pero a mí me cuesta eso, ser paciente o ser manso, es para todos. Y todo lo que nos cuesta es porque debemos dejar trabajar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos permitirle trabajar. Si no le permitimos trabajar, no lo puede hacer porque no funcionamos como robots. Tenemos cierta libertad, tenemos una libertad. Entonces debemos trabajar y debemos permitir que esas 8 bienaventuranzas sean los que nos define. No es para superhombres, no es para los Martin Luther King, no es para superhombres. Es para todos, para usted y para mí. No diga que no puede, no digamos que no podemos. Todos podemos. Desde el siglo IV hay y termino acá, San Agustín, uno de los padres de la Iglesia cristiana de Occidente, escribió un libro ya siendo una persona mayor, un libro muy extenso que se llamó Ciudad de Dios. Y allí escribió así: 2 amores construyeron 2 ciudades. 2 amores construyeron 2 ciudades. El amor propio, hasta el desprecio a Dios, hizo la ciudad terrena, la ciudad terrena. El amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, de las personas, cuando me desprecio a mí mismo, hizo la ciudad del cielo. La una, la terrena, se glorifica a sí misma. La otra, la ciudad del cielo, se glorifica en el Señor. Uno busca la gloria que viene de los hombres. La otra tiene su gloria en Dios, testigo de su conciencia. Una hinchada de vanagloria levanta la cabeza. La otra dice a su Dios: tú eres mi gloria, me haces salir vencedor. Las 8 bienaventuranzas reflejadas en nuestras vidas implica que nosotros vivimos en la ciudad de Dios. Acá, en este planeta, pero en la ciudad de Dios. Se acercó el reino de los cielos y las 8 bienaventuranzas es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a orar, hermanos, les pido que se pongan de pie. Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por los pecados de esta nación uruguaya, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a vivir tus conceptos, tu ley, Señor, incorporarlos diariamente como algo natural en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por el fin de la guerra en Ucrania, por el fin de la guerra en Yemen, por el fin de las persecuciones a los cristianos en el mundo. Bendice a los cristianos y fortalece a los cristianos en Nigeria, Señor Dios, y a todos los lugares que están siendo perseguidos, como Corea del Norte y tantos otros países, Señor. Te pedimos por el fin de esas dictaduras que tienen a los países en la miseria peor, Señor. Te pedimos, Dios, que bendigas el Uruguay para que se vuelva a ti, Señor Dios. Te pedimos por aquellos hermanos que están con problemas de salud y con problemas de trabajo, esa lista que hemos manejado, que tenemos presente, Señor, en el nombre de Jesucristo, que todo sea para bien, que tú estés hablando y tú estés sanando y resolviendo todas estas situaciones. En el nombre de Jesucristo, Dios, ablanda nuestros corazones y ayúdanos a dejar
que tú vivas en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor.